Ok, no iba a hacer este video, pero realmente creo que me tengo que tomar un ratito para explicarte la experiencia que tuve con esto en el avión, porque tiene muchas implicaciones interesantes. Me daba mucha curiosidad viajar con el Apple Vision Pro porque es prácticamente el uso perfecto para él. Estás amarrado en una silla por múltiples horas. Qué mejor que irte a otro mundo a trabajar en paz o ver una película para entretenerte y pasar el tiempo. Suena tan bien la idea que hasta Apple tiene varios comerciales de gente utilizando el Vision Pro en el avión. Es como un gancho de venta para el Vision Pro. Entonces lo probé. Primero que nada, la funda opcional para viajar de $200, por más que me encanta el diseño y se ve increíble, no se ve tan grande en video, pero en un viaje por avión donde el espacio es bastante preciado, ocupa mucho espacio. Yo llevaba una mochila y dentro tenía mi laptop, la funda del Vision Pro con los accesorios y básicamente ya. O sea, básicamente si llevas una mochila casi te cabe nada más el Vision Pro y un par de cosas más. Puedes cargar solamente con la funda del Vision Pro, pero como que me daba miedo. Y específicamente en mi caso, por ser un vuelo económico, no hay mucho espacio para maniobrar. Estaba batallando en sacar el Vision Pro de la mochila, como que es mucho abrirlo, quitarle la funda, sacar la batería, conectarla, ponerte el Vision Pro, apretarlo y ajustarlo y luego guardar todos los accesorios de regreso y meter eso en la mochila. Es todo un proceso tedioso que no disfruté nada. No es como sacar tu mochila del iPad para ver una película y listo. Todo el tema de ponértelo y la batería estorba bastante. Y todavía ya cuando tienes todo ajustado y listo, tienes que entrar al Travel Mode, que a mí una vez sí se me prendió automáticamente. Hey, ¿quieres entrar a Travel Mode? Y le picas. Y la otra tuve que estar buscando en el centro de control para activar el Travel Mode mientras se movían las aplicaciones. Estuvo también un poquito tedioso. Y durante todo ese proceso tedioso de ponértelo y estar moviéndole a todo, obviamente la gente se te queda viendo y es algo que creo que con unos meses se va a ir quitando, pero ahorita todavía está bien extraño ver a alguien ponerse una computadora en su cara al lado de ti en el avión. Entonces eso también como que atrae mucha atención. Es mucho, la verdad, y sentí mucha fricción al cargarlo y ponérmelo y la gente viéndome, pero ya que lo tienes puesto y está todo configurado, realmente es la mejor experiencia que he tenido con un dispositivo de tecnología en mi vida. Tienes que cargarlo y tienes que pasar por ese proceso tedioso de ponértelo, pero ya que lo tienes y funciona, se entiende la magia y se entiende el por qué Apple recomienda que lo uses en un avión. Poder cancelar visión e irme a una montaña o a una luna y no tener que ver a toda la gente a mi alrededor no es nada más algo muy cool, es algo que hasta me relajó, o sea, me benefició mentalmente. Lo mejor que lo puedo explicar es, así como tener contaminación auditiva en un avión, un bebé llorando, gente hablando, el ruido del avión, la película de alguien que está muy fuerte, el momento que tú te pones audífonos con cancelación de ruido, sientes paz. Yo estando mucho tiempo en el mismo lugar me empieza a dar un poquito de claustrofobia y quiero estirar las piernas y estoy viendo el asiento así enfrente de mí por muchas horas. O por ejemplo, si tienes a un niño enfrente de ti que te está volteando a ver todo el tiempo y te incomoda un poquito o te distrae la laptop de la persona que está al lado de ti con la luz brillando a máxima potencia. Cuando te pones en un entorno en el Apple Vision Pro, a pesar de estar sentado en el mismo lugar, todo eso desaparece y sientes paz. Suena extraño, yo sé, pero nada más prenderlo es como ya no me siento en un avión y ese sentimiento es increíble. Pero ahora, ¿qué puedes hacer en un entorno? Pues lo más lógico es ver películas o series y sí, está increíble. Yo disfruté de unos episodios de Percy Jackson en Disney Plus, los descargué en mi casa antes de empezar el viaje y ya lo tenía todo listo en descargas y empiezas a ver la serie. En minutos se te olvida que estás en un avión. Ahora, desafortunadamente yo soy una persona bastante alta y era un vuelo muy económico. Yo tenía mis rodillas literalmente tocando el asiento de enfrente y creo que solo por eso no tuve la inmersión completa porque me empezaron a doler las rodillas, pero creo que en otro vuelo donde tengo un poquito de más espacio, fácil pudiera haber engañado a mi cerebro y nada más acostarme ahí a disfrutar del entorno, la paz y una buena película con buen sonido, increíble visuales. Tener una tele 4K de 100 pulgadas en un avión es algo que simplemente no se podía hacer antes. Yo conecté mis AirPods Pro 2 y la cancelación de ruido con el Vision Pro viendo una movie, una experiencia
increíble, es que no hay otra palabra. Aparte, usé la correa Dual Loop, que para mí es más cómodo porque le quita el peso de mi cara y no sé, yo vi como 1 hora y media de contenido y se me pasó el vuelo de volada. Pero más interesante que eso, en el vuelo de regreso me entró la duda si podía trabajar. Y aquí me volvió a volar la cabeza la utilidad, porque sí está increíble para entretenimiento, pero yo no esperaba que iba a ser bueno también para trabajar. Y te estoy platicando mi experiencia, puede que esto varíe para otras personas, pero en mi caso, yo por lo general no trabajo mucho en aviones porque como que me empieza a doler el cuello de estar volteando a ver la laptop hacia abajo en un espacio tan reducido y se me cansa el cuello y me siento incómodo. El poder conectar la Mac al Vision Pro y ver la pantalla enorme enfrente de mí hace toda la diferencia del mundo. No se me cansa el cuello y es mucho más cómodo para trabajar, aparte que se ve increíble la pantalla enorme para hacer multitarea y otras cosas. Para mí hacer guiones, hacer exceles, hasta ponerme a editar un video, trabajo mucho más cómodo que con solo la laptop. Y otra cosa que quizá también solo para mí, pero por lo general me da pena editar mis propios videos con la persona al lado de mí viendo el video que estoy editando, o si estoy viendo el Excel financiero con números sensibles, no quiero que la persona al lado de mí esté viendo lo que estoy haciendo en la pantalla. Me incomoda el saber que todos pueden ver lo que estoy haciendo, y con el Vision Pro nadie puede ver qué estás haciendo. La pantalla de la laptop se apaga y nada más yo estoy viendo las pantallas, que eso también te da un sentido de seguridad y privacidad muy bueno. La privacidad es un beneficio que tampoco me esperaba al utilizar el Apple Vision Pro y estuvo bien agradable tener esa paz mental de que nadie está viendo lo que estoy haciendo. Ahora, la pregunta que más me hicieron era si te marea o no utilizar el Vision Pro, y a pesar de que creo que no recomiendan utilizarlo en despegue y aterrizaje, yo lo utilicé absolutamente todo el momento para ver en qué instancias me mareaba y en cuáles no. En el segundo vuelo me lo puse para despegar, o sea, todavía ni siquiera arrancaba el avión, yo ya estaba viendo una película y sí, como que empiezan a rebotar las ventanas con la turbulencia y se pierde un poquito la ilusión, pero realmente yo no me mareé. Llegamos arriba y pues ahí está excelente todo. Lo que sí me pasó fue aterrizando. Me lo dejé puesto para el aterrizaje y aquí sí me mareé horrible. El avión se movió bastante, empezó como una turbulencia muy brusca y me tuve que quitar el Vision Pro porque físicamente me empezó a dar náusea. Pero venía mi esposa Viviana a un lado y me dijo que ella también sentía como náusea y mareo y ella ni siquiera tenía el Apple Vision Pro. Entonces creo que nada más se movió muchísimo el avión, pero mi conclusión es: no lo uses para despegar o aterrizar, que es cuando más se mueve el avión, porque sí puede, dependiendo de qué tanto te mareas con esas cosas, es como más susceptible a causar algún tipo de mareo. Pero ya estar arriba, donde no se mueve mucho el avión y nada más estás avanzando y todo está estable, no se mueven las ventanas en lo absoluto. El Travel Mode deja las ventanas fijas a pesar de estar en un avión. No sé cómo funciona, pero está increíble. La batería me duró todo el vuelo sin problemas. Era nada más un vuelo como de 1 hora y media, entonces no era mucho problema, pero yo no sentí que se calentó ni nada extraño. Lo único que me falló fue en el vuelo de regreso, era de noche y todo estaba jalando perfecto hasta que apagaron las luces del avión como para que se duerma la gente, y ahí en condiciones oscuras es cuando de repente el Apple Vision Pro batalla en registrar clics, o sea, como que no ve bien la mano y tenía que hacerle varias veces el clic para que agarre, o de repente me pasó un par de veces que sale un error por completo, que simplemente ya no pueden ver los sensores de lo oscuro que está. Eso es cuando los sensores no pueden mapear y sale el error, que pensarías que no está tan mal, pero mientras estás viendo una película, se pausa la película y se quita el entorno, sale el error por como 2 segundos y luego se vuelve a poner el entorno en la película. Entonces está como entrando y saliendo si es que está muy oscuro, y eso definitivamente sí está rarísimo. Igual y lo pueden solucionar con software. También me di cuenta porque me quité el Vision Pro y sí estaba muy oscuro, o sea, casi negro completamente. Entonces, dependiendo del vuelo o qué tan oscuro esté, pero puedes batallar con eso. Pero aún así, en completa oscuridad, me salió el mensaje del error nada más como 3 o 4 veces y ya funcionó. Entonces, no sé, yo creo que varía de caso en caso, pero definitivamente se ve afectado cuando hay poca luz. Ahora, probablemente la mejor experiencia que he tenido en un viaje con un gadget definitivamente es otro boleto esto. A pesar de que ocupa casi todo el espacio en mi mochila, por supuesto que me lo quiero llevar para el siguiente viaje. Yo creo que ahora cada vuelo que tenga 100% vale la pena para viajar. Ahorita creo que es un lujo pagar $3,500 por estar más cómodo en un vuelo. Es mucho, pero si tienes el dinero vale la pena, o si puedes justificarlo, si también para trabajo y otras cosas y aparte viajas mucho,
le puedes quizás sacar el provecho. Vi hasta el anuncio de una aerolínea, creo que en Europa, que a los pasajeros de primera clase les iban a prestar Apple Vision Pros, que eso se me hizo súper curioso. Pero sí, entiendo por qué Apple presume esto para viajar. Realmente está increíble, o sea, increíble. Yo sufro de un poquito de ansiedad cuando vuelo, ya no tanto porque he tenido la fortuna los últimos años de volar muchísimo, entonces se me ha quitado, pero de chico me ponía muy nervioso y sudaba y apretaba las manos. No me encanta volar, pero si te pones esto y estás viendo una película con cancelación de ruido y cancelación visual, realmente siento que me quita la ansiedad. No sé si estoy sonando muy loco, pero está muy chida la experiencia. O sea, para mí, al menos en mi experiencia, sí logra mi cerebro como pensar que no estoy en un avión, y eso es mucho para un pedazo de tecnología de consumo. Ahora sí, ya viene mi reseña completa muy pronto. Ya probé el Apple Vision Pro, absolutamente todo lo que puedo probar del Apple Vision Pro, y ya estoy listo para el review. Espérenlo muy pronto aquí en el canal Tech Santos. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, y si no han visto mi video de los amigos influencers probando el Apple Vision Pro por primera vez, se los dejo por aquí arriba. Está bien divertido ese video. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.